marihuana es la droga más consumida entre los trabajadores chilenos. Esto según los resultados del tercer estudio denominado Empresa Da Positivo. Conocemos acerca de este informe. Estamos en contacto ya con Patricio Labatut, quien es el gerente general de Global Partner, empresa a cargo de este estudio. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Soledad, ¿cómo te va? Muy bien. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cuántas personas lograron medir cuáles fueron las preguntas que se hicieron y en general la metodología que se aplicó? Mira, eso es lo interesante. La verdad es que esto no se hizo en base a preguntas como habitualmente se hace cualquier estudio de este tipo. La gran diferencia de este estudio con cualquier otro tipo de estudio, como los de Senda, ¿no es cierto?, o los que incluso hace la Agencia de Seguridad, que tienen que ver con temas de drogas laboral, es que esto se hizo en base a testeo. Aquí no hubo una pregunta a un donante, ¿no es cierto? Aquí simplemente se tomó una muestra y en función de esa muestra se analizó la muestra y sabemos empíricamente, ¿no es cierto?, científicamente, de que hay un positivo que es real. Aquí no hay una subjetividad respecto de que el encuestado, ¿no es cierto?, puede haber dicho o no la verdad. Claro, es bueno hacer ese contrapunto, ¿no? Porque aquí ya no es sobre lo que uno opine, sobre lo que uno quiera decir o lo quiera aparecer en una encuesta, sino que son datos efectivos. Son datos 100% efectivos. Se hicieron testeo a más de 5.000 trabajadores durante el año 2013. Para hacértelo, vamos a hacer un tema más, quizá un poco más latero, pero estadístico. Este tipo de muestreo, ¿no es cierto?, tiene un 99% de confianza. Es de alrededor de 82.949 trabajadores en la población muestral, ¿no es cierto?, y se tomó en una muestra de 5.582 sobre ese universo. Entonces es un trabajo, ¿no es cierto?, que tiene mucho. ¿Accedían voluntariamente a esta toma de muestra? Sí, por supuesto. Más allá de que las empresas quieran, ¿no es cierto?, prevenir accidentes, ¿no es cierto?, disminuir rotación de personal, ausentismo y una serie de cosas que se disminuyen efectivamente tratando de manejar este flagelo, ¿no es cierto?, que es el consumo de drogas y alcohol al interior del trabajo. Sin duda, ¿no es cierto?, ellos al manejar esto, ¿no es cierto?, hacen firmar una serie de antecedentes que los trabajadores están en antecedentes de este tema, pero adicional a eso, cada vez que se hace un testeo, esto es 100% voluntario y el trabajador se puede negar. Eso es absolutamente cierto. Tú no puedes obligar a nadie a hacer nada. Claro, ¿y son resultados que después conocen las empresas con nombre y apellido respecto de quién da positivo y quién va negativo? Eso es confidencial. No, esto es confidencial, absolutamente confidencial. Habitualmente este tipo de trabajo se hace en base a empresas que son clientes nuestras, ¿no es cierto? Y estos son, resultados que son estadísticos. Aquí no hay nombres de trabajadores, ni tampoco nombres de empresas. Es básicamente estadística pura. Ya, como investigadores, ¿a ustedes los sorprendieron los resultados? Mira, no tanto, quizás a mucha gente lo sorprende. Nosotros venimos trabajando en esto hace más de 10 años, conocemos un poco la realidad de Estados Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos en este tema y por lo tanto para nosotros no está sorprendente. Eso sí, de todas maneras hay que decirlo, ¿no es cierto?, para una persona que probablemente no está muy metida en este tema, sin duda el saber que el 10% de los trabajadores consume algún tipo de drogas en el trabajo es un tema. Y no se quedan, mirando para la pared cuando en realidad tienes que preocupar porque te causan un porcentaje de accidentalidad importante, ese % que consumen. ¿Por qué ha aumentado el consumo de droga y de alcohol también entre los trabajadores? Mira, la principal razón del consumo de drogas y alcohol habitualmente, hay muchas razones, ¿no es cierto?, tiene que ver, yo te diría que con una variable externa que tiene que ver básicamente con el desarrollo de los países. Habitualmente los países que producen, por ejemplo, Bolivia, Perú, ¿no es cierto?, no son grandes consumidores de droga. Y la razón es es poder económico. Hoy día la droga está donde quien puede comprarla. O sea, si tú vas a países, como te digo, que no tienen un gran, poder económico, no vas a encontrar mayor consumo, excepto de algunas drogas que son baratas. El alcohol es una droga barata en general, pero ¿qué pasa con drogas como la marihuana, la cocaína? ¿No es cierto? Obviamente se consumen en países donde el poder adquisitivo es mucho mayor, es mucho mejor vender, en vez de $1, el gramo de coca, por decirlo de alguna forma, en Perú, ¿no es cierto?, a venderlo a $25 en Chile. Entonces, eso hace que la droga esté donde hay dinero. Ese es el primer punto. Y además de eso, por supuesto que hay otras variables, ¿no es cierto?, que tienen que ver básicamente con situaciones de familiares, ¿no es cierto?, sociales, obviamente personales, ¿no es cierto?, psicolaborales respecto de dónde uno trabaja, cuán afecto está, ¿no es cierto?, a situaciones de estrés. Son muchas las razones por las cuales se consume, ¿no es cierto? Y las razones básicamente el aumento de consumo hoy día, yo te diría que en Chile tiene que ver, uno, con el poder adquisitivo que hoy día Chile tiene en relación a los países de la región, que es un hecho absoluto. Y por otro lado también, ¿no es cierto?, el que muchas veces se relaje el entender que el consumo de ciertas sustancias, más allá que sean legales o ilegales, porque nosotros somos
campeones en consumo de Sí. drogas lícitas, como las benzodiazepinas, ¿no es cierto? Claro. En exceso, ¿no es cierto?, y en abuso, causan daño no solamente en tu entorno familiar, sino que también laboralmente. Eso provoca accidentes, y provoca accidentes que muchas veces tienen consecuencias fatales. Esto se viene viendo hace muchos años en países desarrollados. Patricio, una pregunta final. ¿Qué pueden hacer las empresas con esta información? Me imagino que aplicar medidas, ayudar a sus trabajadores también. Sí, a ver, básicamente aquí lo que nosotros tratamos de hacer con esta investigación, ¿no es cierto?, era decir que en empresas que tú no haces absolutamente nada y que no controlas, ¿no es cierto?, y que de alguna forma no previenes el consumo de drogas y alcohol, vas a tener sí o sí un 10% de gente que consume al interior del trabajo. Y cuando tú tienes programas, ¿no es cierto?, especializados, ¿no es cierto?, como el programa Drug Free Workplace, que es un programa que viene de afuera hace muchos años, que se está trabajando acá en Chile, y tenemos varias empresas que ya están trabajando en este tema, obviamente puedes bajar a menos del 0,8% de consumo, es decir, bajas 10 veces el valor del consumo. ¿Cómo eso te impacta, no es cierto? Te impacta en que tienes menos accidentabilidad. Hoy día un 29,7% de los accidentes tienen como causa basal el consumo de drogas o alcohol, tienes menos rotación de personal, tienes mayor productividad, más de un 19% de aumento de productividad se da en empresas que tratan este tema, y por supuesto tienen trabajadores mucho más saludables. Entonces, un tema muy interesante, un tema necesario de abordar por parte de las empresas, de conversar también en las casas, y es por eso que hemos querido tenerlo hoy día aquí en GPS Cooperativa. Patricio Labatut, muchísimas gracias. Ok, saludos, que te vaya muy bien. Que estés muy bien.